Saludos. En esta sección vamos a hablar de las partículas subatómicas, cómo los átomos de los diferentes elementos están constituidos y de las diferencias que pueden existir entre átomos de un mismo elemento. Esta tabla presenta las diferentes partículas subatómicas y sus características. Observa en la primera columna las masas. Los protones y neutrones tienen casi la misma masa, el neutrón siendo levemente más pesado que el protón. La diferencia en masas comienza en la cuarta cifra significativa. La masa del electrón no está expresada en notación científica, sino que se corrió el punto decimal para que estuviese expresada en la misma potencia de 10 que las otras dos masas. Al comparar, podemos observar que la masa del electrón es insignificante, de un valor de 0, o pues casi 0. Esta comparación de masas de las partículas subatómicas nos dice que la masa de un átomo se debe principalmente a la contribución en masas de los protones y neutrones. Esto es sumamente importante y pronto veremos el efecto que esto tiene en los átomos. Ahora comparemos las cargas. Los protones son de carga positiva, los electrones son negativos y los neutrones no tienen carga. Los átomos son especies neutrales y van a tener la misma cantidad de protones y electrones. Finalmente, observa la localización de las partículas subatómicas. El protón y el neutrón están localizados en el núcleo del átomo, muy cercanos entre sí. Los electrones, en cambio, están localizados alrededor del núcleo, en un volumen más amplio que el del núcleo. Tomando en consideración las masas y la localización de las partículas subatómicas, podemos decir que el núcleo contiene la masa del átomo. Esto también es importante y vamos a verlo más adelante en esta lección. Un último comentario. Las características de los protones, electrones y neutrones no varían de acuerdo al átomo en el que estén localizados. Es decir, por ejemplo, que un electrón de hidrógeno es indistinguible de un electrón de helio. Tienen la misma carga, la misma masa y vienen de la misma región del átomo. Si los átomos están construidos por las mismas partículas, ¿cómo podemos distinguir entre un átomo de un elemento y de otro? Ciertamente tienen que haber diferencias, juzgando por las propiedades tan variadas de los elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de carbono. Podemos ver que el carbono en sus dos formas está en estado sólido. Ahora les presento una muestra de nitrógeno, también una sustancia elemental. Aquí el líquido que vemos es nitrógeno líquido y ese humito que vemos alrededor del recipiente, eso es nitrógeno en su estado gaseoso. A temperatura ambiente, nitrógeno prefiere estar en estado gaseoso. Ahora les presento aquí una foto con unos fósforos y el material rojito que ven es precisamente de ese elemento, de fósforo. El fósforo es un material sumamente reactivo. Y finalmente les muestro dos muestras elementales, una de plata y de oro. Estos dos materiales son sólidos, son metales, conducen electricidad, conducen calor y se ven completamente diferentes en color. Para entender estas diferencias de cómo se ven en los estados, en la reactividad, en la apariencia física y demás, tenemos que ver los átomos que constituyen a cada una de estas sustancias elementales, especialmente la composición en cuanto a partículas subatómicas. Aquí te presento la constitución de partículas subatómicas de los mismos elementos que habíamos visto en las fotos. Carbono contiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Nitrógeno, 7 protones, 7 electrones, 7 neutrones. Y puedes ver los demás. Mira, oro,
Oro tiene 79 protones, 79 electrones y 118 neutrones. Con tantas partículas, protones, electrones y neutrones, ¿a dónde exactamente tengo que mirar para identificar y distinguir a cada elemento? Más aún, es común que de cada elemento hayan variaciones. Mira el caso de carbono. Tiene la misma cantidad de protones y de electrones, pero las cantidades de neutrones varían, 6, 7 y 8. Y también les presento el caso de nitrógeno, que tenemos dos diferentes variaciones del elemento nitrógeno, que también tiene la misma cantidad de protones y electrones y varían en la cantidad de neutrones. Entonces, ¿a qué partícula hay que mirar para identificar el elemento? La cantidad de neutrones puede variar en el mismo elemento, tal como muestra esta imagen. Pues esa no es la cantidad o la partícula subatómica que identifica el elemento, porque puede variar. Nos queda entonces considerar la cantidad de protones y electrones para identificar al elemento. Ahora, ¿cuál de las dos será, protones o electrones? Consideremos la localización de los electrones y los protones. Los protones están en el núcleo y los electrones están en los alrededores del núcleo. Durante las reacciones químicas, los electrones, estando alrededor del núcleo, son las partículas más expuestas en el entorno del átomo. De hecho, durante las reacciones químicas, lo que ocurre son transacciones en los electrones de los átomos. Durante las reacciones químicas, los electrones se transfieren, se comparten o se donan. Si durante las reacciones químicas los electrones van y vienen, pues esta no debe ser la partícula que se utiliza para identificar el elemento. Durante las reacciones químicas, sin embargo, los núcleos siempre quedan intactos. Es por esto que cada elemento se distingue de acuerdo a la cantidad de protones en el núcleo. Esta cantidad de protones en el núcleo es lo que se le llama el número atómico y se representa con la variable Z. Cada elemento tiene su nombre y su símbolo y en la tabla periódica van a estar organizados en orden creciente de número atómico. Aquí les muestro una tabla periódica. Observa el primer elemento al lado izquierdo superior. Es hidrógeno. Y arriba de la H de hidrógeno tienes un número entero, el número 1. Ese número entero es el número atómico y representa nuevamente la cantidad de protones que tiene el elemento. Hidrógeno tiene un protón. Si te mueves completamente hacia la derecha vas a ver el elemento helio. Y encima del helio tienes el número 2 entero, pues helio tiene 2 protones. Si bajas esa fila, vas a toparte con el elemento número 3 en el lado izquierdo, se llama litio. Y te puedes seguir moviendo de izquierda a derecha y vas a ver que los números atómicos siguen en aumento. Berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7 y así por el estilo. La tabla periódica en los elementos van a estar localizados de menor a mayor número atómico, moviéndose de izquierda a derecha y después bajas una fila. De izquierda a derecha bajas una fila y así por el estilo. En este patrón hay un momento donde hay una pequeña corrección. Me gustaría que mires el elemento número 55. Que es cesio. Vamos a movernos de izquierda a derecha. Es el 55 cesio, 56 bario, 57 lantano y después le sigue un 72 con hafnio. ¿Pero y qué pasó después del lantano? Del 57 se brinca el 72. Lo que ocurre es que la tabla periódica, aunque se representa en un papel, es realmente una figura tridimensional. Después del lantano 57,
el elemento 58 se encuentra localizado en una fila que está abajo de la tabla periódica. Lo pueden ver marcado en la imagen. El 58 serio. Después, si te sigues moviendo hacia la derecha, te vas a dar cuenta que los números atómicos siguen aumentando, 58, 59, 60, etcétera, etcétera, hasta que llegas al Lu, lutenio, que es el elemento número 71. Y después, entonces, vuelves a la tabla periódica principal, donde está el hafnio como el elemento número 72. Esa línea desde el 58 al 71 está intercalada entre el elemento 57 y 72. Lo mismo pasa en la fila inferior, empezando con el 89, actinio. Después de ese 89, vas a las filas que están abajo con torio, 98, y de ahí sigues de nuevo hasta que vuelves a caer en el elemento número 104.